Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos esta tarde de hoy? Ben- Bendecidos y alegres, dicen los hermanitos. Ya hoy, gracias a Dios, en la mañana el hermano Plácido nos trajo el tema de, ¿cómo se llamó el tema del hermano? ¿Bajo la ley o bajo la gracia se llamó el tema del hermano? Alimento espiritual. Y de ahí las hermanitas trajeron un alimento físico muy rico. Me siento afortunado por estar aquí con ustedes, hermanitas, que Dios las dotó con ese buen sazón. Y ahora vamos a estudiar otra vez la palabra de Dios. Aquí vemos el tema, el lugar del sábado en el mensaje del tercer ángel. Ese es el tema de hoy. Antes de empezar el tema, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe y sea Él quien abra nuestro entendimiento para poder comprender este mensaje, hermanos. Nos ponemos de rodillas los que podamos y los que no, reverentemente inclinamos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su bendito y santo nombre, Señor. Le damos gracias, Padre, que por su amor y misericordia aún nos tiene aquí, Señor, para que volvamos de nuestros caminos y lo busquemos a usted, Señor, como dice su palabra, Padre eterno. Ahora le pedimos humildemente el derramamiento de su Espíritu Santo, Señor, para que lo que aquí se diga sean palabras de usted, Padre, y también que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a comprender lo que está pasando en estos últimos días, Señor. Y por qué debemos de prepararnos, Señor, y por qué es muy importante también el mensaje del tercer ángel, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que derrame su Espíritu Santo para que este hermoso tema, Señor, quede grabado en nuestros corazones. Se lo pedimos en el bendito y precioso nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén, Padre. ¿En qué parte de la Biblia encontramos el mensaje del tercer ángel? ¿Apocalipsis qué? ¿Ya se nos olvidó? Ujú. Está en Apocalipsis 14, 14:9, del 9 al 12. Lo vamos a leer. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿De qué es lo que nos advierte el mensaje del tercer ángel, hermanos?
¿De qué más nos advierte, hermanos? Dice, y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Todos ya sabemos cuál es la bestia. ¿Ya lo sabemos? Porque ya se nos ha hablado mucho. El papado. Ahora, ¿cuál es la imagen de la bestia? ¿Cuál es? Ahorita lo vamos a leer, hermanos, porque siempre es bonito recordar. Ah, el lugar del sábado en el mensaje del tercer ángel. Vamos a ir a leer un comentario aquí en la Biblia. En la Biblia de estudio, hermanos. En la página 431. La página 431 hay un título que dice un asunto de vida o muerte. ¿Ya lo tenemos? Dice, este mensaje abarca los dos mensajes precedentes. Se le presenta como si fuera pronunciado a gran voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Ahora están en juego todas las cosas. Debe darse la mayor importancia al mensaje del tercer ángel. Es un asunto, ¿de qué dice? De vida o muerte. La impresión que produzca este mensaje será proporcional con el fervor y la solemnidad con los cuales se ha proclamado el mensaje. Entonces, ¿tiene importancia, hermanos, el mensaje del tercer ángel para este tiempo? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es el mensaje del tercer ángel para este tiempo? Exacto, porque es un mensaje de vida o muerte. Y si es un mensaje de vida o muerte, debe de ser ignorado. Es importantísimo, hermanos, porque cuando nosotros estamos enfermos y recurrimos al médico y el médico nos dice que si no tomamos una decisión para un ejemplo, que alguien necesita una operación y el médico le dice, ¿sabes qué? Necesitas una operación porque de eso depende tu vida. La operación es de vida o muerte. Entonces, hermanos, así es el mensaje del tercer ángel en este tiempo. No tiene que ser ignorado ni suavizado. Se tiene que dar puro como es el mensaje, hermanos. Y a veces, aunque como humanos no nos guste lo que el mensaje nos diga, hermanos, tenemos que aceptarlo. Dice el pastor
Urias Smith en su libro de Daniel y Apocalipsis, se observará que estos mensajes son acumulativos. Es decir, uno no cesa cuando se introduce el otro. Así, durante un tiempo, el primer mensaje era el único que salía. Se introdujo el segundo mensaje, pero eso no puso fin al primero. Desde entonces hubo dos mensajes. El tercero lo siguió, no para reemplazarlos, sino para unirse a ellos. De modo que ahora tenemos tres mensajes que salen simultáneamente. O, más bien, un triple mensaje que abarca las verdades de los tres, siendo el último, por supuesto, la proclamación principal. La proclamación principal para estos tiempos. Porque como adventistas siempre se ha predicado de que va a llegar una ley dominical. Y cuando llegue esa ley dominical, ¿qué es lo que le va a seguir? Va a llegar la marca. Pero para que llegue primero la imagen de la bestia o la marca de la bestia. ¿Qué llega primero, hermanos? La imagen tiene que llegar primero. Es muy importante esta fecha, hermanos. Aquí para que se mire más. Oakland, California, diciembre 22 de 1887. ¿Por qué es importante esta fecha, hermanos? Porque muchos andan diciendo, dice el hermano David, que porque es historia. Claro, es historia para nosotros que somos adventistas historicistas, porque tristemente hay muchos adventistas que no toman importancia a la historia adventista. Les vuelvo a repetir, esta fecha es importante, hermanos, porque muchos andan diciendo que la imagen de la bestia no se ha formado. Y muchos están esperando que todavía se forme la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia es la unión, iglesia y Estado. Por eso les vuelvo a repetir, 22 de diciembre de 1887. Hemos mostrado anteriormente que la imagen de la bestia, la unión de la iglesia y el Estado en esta nación, Estados Unidos, está casi formada. ¿Está hablando de qué año? Para 1892, el que escribió este libro, la Ley Dominical Nacional, fue el pastor A.T. Jones. Él predicó en 1892 de que la imagen de la bestia ya estaba formada.
pero a las pretensiones de aquellos que están llevando adelante esa obra malvada se parecerán tan estrechamente a la obra del mensaje del tercer ángel, que la falsificación se parecerá tanto a lo verdadero. Aquí hay dos grupos, los falsos y los verdaderos. Aquí viene algo que tiene que servir de ejemplo y consejo para nosotros, hermanos. Que solo aquellos que reciban el amor por la verdad de Dios, tal como se da en el mensaje del tercer ángel, y cuyos ojos estén ungidos con el ungüento celestial, podrán detectar la maldad en la cosa. Podrán, solo aquellos que estemos dispuestos a ser ungidos por el Espíritu Santo. Y por supuesto, aquellos que estemos decididos a buscar la verdad, vamos a saber detectar lo verdadero de lo falso. Porque si no estamos dispuestos a recibir el amor de Dios por la verdad, aún así, hermanos, no los prediquen, nunca lo pongamos atención, vamos a recibir la verdad. Y cuando nos digan cualquier cosa, hermanos, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso dice el apóstol Pablo, que ya no somos niños fluctuantes, que ya no estamos para recibir como un bebito, cuando le dan pecho, le dan biberones o le dan papilla, que la manzana rayadita y todo eso, no. Ya cuando empiezan a crecer, empiezan a recibir comida sólida. Entonces nosotros debemos de empezar a buscar esa comida sólida, hermanos. Falsificación número 1. La palabra de Dios hablada directamente contra la adoración de la bestia y su imagen, y destinada a salvar a los hombres de esa adoración malvada, dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos que están haciendo aquí la imagen del papado, pretendiendo una fe ilimitada en Jesús, proponen asegurar una enmienda a la Constitución Nacional que hará de los 10 mandamientos la ley suprema de la nación para ser aplicada a todos los hombres tal como es. Aquí, entonces, están aquellos que han sido enviados para advertir al mundo contra la adoración de la bestia y su imagen, instando a todas las personas a guardar los mandamientos de Dios. ¿Alguien ha leído la Constitución Nacional de este estado, de este país? Claro. La hermanita dice que ya tiene tiempo cuando ella... Sí. Ujú. Aquí dice, los que están, la falsificación número 1 dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Aparece o no aparece eso en la Biblia, hermanos? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos que están en Éxodo. Pero
proponen asegurar una enmienda a la Constitución que hará que los 10 mandamientos y la ley suprema de la nación para ser aplicada. O sea, ¿va a ser voluntariamente o va a ser a la fuerza? ¿Y eso quién lo va a hacer? El gobierno. Cuando... No, ya está unido. Aquí está hablando de 1887. Ahora, ¿Dios quiere las cosas a la fuerza o quiere voluntariamente? ¿Se acuerdan cuando okay, propone asegurar una enmienda a la Constitución en el que hará de los 10 mandamientos ley suprema de la nación? Publicado abril 22, 2026. Texas autoriza la exhibición obligatoria de los 10 mandamientos en escuelas públicas. Por eso dice que los que estén dispuestos a recibir el amor de Dios van a buscar la verdad. Si le preguntas a alguien, o incluso si le preguntas a un adventista del séptimo día de la conferencia general, si esto está bien, va a decir que sí. Porque va a decir, oh, son los 10 mandamientos de Dios. Y no tiene nada de malo. Y claro, hermano, los 10 mandamientos no tienen nada de malo. ¿Cuándo es que se convierten en malo los 10 mandamientos? Cuando son obligatorios. Cuando son obligatorios es que ya se volvieron. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito respaldó la ley de Texas que exige exhibir los 10 mandamientos en cada aula de escuelas públicas. La resolución afirma que la norma no viola la primera enmienda. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso, hermanos? Se los vamos a explicar. El Tribunal de la Apelación del Quinto Circuito respalda la ley de Texas que exige exhibir los 10 mandamientos en cada aula de escuelas públicas. La resolución afirma que la norma no viola la primera enmienda. Sí la viola, hermanos, porque los está obligando a poner los 10 mandamientos. Y en la primera enmienda dice libertad de expresión y libertad religiosa. Entonces, ahí ya se volvieron malos los 10 mandamientos porque son a la fuerza, hermanos. Por otro lado, dice, aquí también están aquellos que están haciendo esa imagen y que harán cumplir su adoración hasta el último extremo y proponen obligar a todos los hombres a guardar los mandamientos de Dios. Ahora, ¿dónde radica la diferencia entre estas dos clases? ¿Cómo es que los primeros de estos escapan de la ira de Dios y obtienen la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre?
mientras que los segundos en realidad hacen la imagen de la bestia y adoran tanto la imagen como la bestia y beben el vino de la ira de Dios. Recuerde que el protestantismo evangélico, el que está haciendo la imagen del papado en los Estados Unidos, mediante el propuesto establecimiento del cristianismo nacional, y que son los adventistas del séptimo día los que se oponen a ello con todas sus fuerzas, dando el mensaje del tercer ángel. En 1887, hermanos, esto es lo que se predicaba, el mensaje del tercer ángel. El evangélico no lo ha predicado y no lo predicará. Y tristemente, en la iglesia adventista se ha dejado de predicar el mensaje del tercer ángel. Ahorita ellos dicen, hablemos del amor nada más. No hablemos de división. No hablemos de verdad. ¿Y por qué no debemos de hablar de verdad acerca del mensaje del tercer ángel, hermanos? Porque muchos se molestan y muchos dicen que el mensaje del tercer ángel es el que va a separar el trigo de la cizaña. Y por eso, los que estuvieron en la conferencia general, hermanos que estuvieron ahí y que empezaron a predicar este mensaje, ¿por qué cree que fueron expulsados? ¿O por qué cree que fueron corridos? ¿O por qué cree que fueron borrados su nombre del libro de registro de la iglesia adventista? Por dar el mensaje. Porque cuando ellos empezaron a dar este mensaje, los empezaron a llamar separatistas, los empezaron a llamar herejes, rebeldes y disidentes. Pero lo más triste, hermanos, es que a veces decimos una palabra y no sabemos el significado. ¿Alguien puede buscar en su teléfono la palabra disidente? Qué bueno, hermanita, me da gusto por usted que no trajo tu teléfono hoy. Sí, hermano, léalo. Disidente es aquel que se separa de donde hay una doctrina errónea, hermanos. Por eso a veces decimos algo sin ir a investigar. Tomé unos pequeños párrafos del librito que le enseñé, la Ley Dominical Nacional. 1888, cuando el pastor A.T. Jones fue a hablar al Senado con el senador Blair. Dice el senador Blair, sería una respuesta a sus objeciones a este respecto, si en lugar de decir el día del Señor dijéramos domingo. Señor Jones, aquí ya está contestando el señor Jones, el pastor Jones. No, señor, porque el principio subyacente, la única base del domingo es eclesiástica y la legislación con respecto a él es legislación eclesiástica. Volveré más ampliamente a la pregunta que hace en lo que sigue. Ahora, no nos entiendan mal en este punto. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Pero si este proyecto estuviera en favor
de exigir la observancia del séptimo día como el día del Señor, nos opondríamos a él tanto como nos oponemos al proyecto como es ahora. ¿Qué proyecto se estaba proponiendo ese tiempo? Las famosas leyes azules o las leyes dominicales. Y el pastor Atellón les dice, y si se llegara a poner el sábado, se llegara a establecer obligatoriamente el sábado, él dice, nos opondríamos a él tanto como nos oponemos al proyecto del día domingo, por la razón de que el gobierno civil no tiene nada que hacer con lo que debemos a Dios, o si le debemos algo o no, o si lo pagamos o no. El gobierno civil no te tiene que decir, hermano David, usted tiene que dar sus diezmos. Hermano David, usted se tiene que reunir en sábado. El gobierno civil no se tiene que meter en religión ni Estado. Pero ya se había unido iglesia y Estado, por eso salió las leyes azules. Permítame otra vez referirme a las palabras de Cristo, está diciendo el pastor Atellón, para enfatizar este punto. En ese tiempo la pregunta era sobre el tema del tributo. Si era lícito dar el tributo a César o no. Al responder la pregunta, Cristo estableció este principio. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El dinero de ese tributo era de César. Llevaba su imagen e inscripción. Debía darlo a él. Ahora se trata de la observancia del día de reposo y es perfectamente legítimo y en realidad necesario hacernos la pregunta. ¿Es lícito rendir la observancia del día del Señor al César? La pregunta ¿es lícito rendir la observancia del día del Señor al César? No, hermanos, porque el César, por eso aquí dice, al César lo que es del César. Exacto. La respuesta puede darse con las mismas palabras de Jesús. Muéstrenme el día del Señor. ¿Cuál imagen e inscripción tiene? La del Señor, por supuesto. Este mismo proyecto de la ley que está en discusión aquí hoy declara que día es el del Señor. Entonces la palabra de Cristo se aplica a esto. Lleva la imagen y la inscripción del Señor. Dad, por lo tanto, al Señor lo que es del Señor y al César lo que es del César. No lleva la imagen y la inscripción del César, no le pertenece a él, no debe dársele a él. Entonces, lo que es de Dios, a Dios. Lo que es del César, al César. Ahora, esto es lo último también que ha salido. ¿Qué dice aquí? Mayo 5. Ahora, y si lo volvemos a ver en el punto religioso, decimos, no, está bien, hermanos. Y si le volvemos a preguntar a otros cristianos, no, está bien, porque el sábado es el día del Señor. Dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el martes una proclamación presidencial en la que designa un sábado nacional. ¿Y este libro cómo dice?
ley dominical nacional. Y cuando es nacional, abarca un solo estado, abarca todo el país, hermanos. Todo donde tiene autoridad este señor. Como parte del mes de la herencia judía estadounidense, enmarcando la medida tanto como una celebración de las contribuciones judías a la vida estadounidense. ¿Dónde viven los judíos? En Israel. Sí. ¿De dónde vienen ellos de Israel? Ahora, ¿a quién está apoyando este señor en la guerra? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo va unido? ¿Se dan cuenta? Por eso dice al principio que todo aquel que esté dispuesto a buscar el amor de Dios para buscar la verdad, tendrá luz, hermanos. Pero si no estamos dispuestos, como una reafirmación de la libertad religiosa en Estados Unidos, nos vuelve a hablar de libertad religiosa. Pero ya leímos, bueno, ya hemos mirado que en la primera enmienda está la libertad religiosa, pero aquí él dice que va a poner un sábado nacional. Y aquí este declara, proclama un sábado nacional. ¿No está en contra de la libertad religiosa? Sí, porque todos tienen que guardar ese sábado, ya seas católico, seas pentecostés o seas evangélico, de cualquier religión que seas, porque es un mandato presidencial. ¿Se dan cuenta cómo está en la declaración se produce en medio de el escrutinio actual de la retórica antisemita en algunos sectores del discurso político estadounidense y sirve como un gesto simbólico que destaca la tradición judía a nivel nacional. La proclamación de Trump establece que desde la tarde del viernes 15 de mayo hasta la tarde del sábado 16 de mayo. O sea que lo van a guardar de puesta del sol a puesta del sol. Se invita a los estadounidenses a observar el Sabbat en reconocimiento de las costumbres judías. Esto reconocería la sagrada tradición judía de reservar tiempo para el descanso, la reflexión y la gratitud al Todopoderoso, desde la puesta del sol del 15 de mayo hasta el anochecer del 16 de mayo. Amigos, familias y comunidades de todos los orígenes pueden reunirse en agradecimiento por nuestra gran nación. Por agradecimiento. El que está bajo la gracia, porque está bajo la gracia, viola los 10 mandamientos o los guarda los 10 mandamientos. El que está bajo la gracia, guarda los 10 mandamientos. La iniciativa, la iniciativa también está vinculada a conmemoraciones más amplias que marcan los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Este señor, como se ha hecho llamar el rey, quiere hacer todo lo que
él piensa que está bien. También por ahí salió una imagen donde él estaba así como Jesucristo y le estaba poniendo la mano a un enfermo. Pero lo empezaron a criticar mucho, que al último la terminó borrando de su página, pero ya había sido publicada y esa imagen por ahí anda. Y para que quede a la historia, y va a quedar a la historia, por eso en los 250 años de la Declaración de Independencia va a ser el sábado. En los últimos días, esto está en manuscrito Release, volumen 19. En los últimos días, Satanás se presentará como ángel de luz con gran poder y gloria celestial y pretenderá ser el Señor de toda la tierra. Él, ¿quién? Satanás. Declarará que el sábado ha sido cambiado del día séptimo al primer día de la semana. Y como Señor del primer día de la semana, Él presentará este sábado espurio como prueba de lealtad a Él. Entonces se llevará a cabo el final cumplimiento de la profecía del revelador. ¿Qué dice Apocalipsis 13 del 4 al 18? ¿Qué es lo que dice esa profecía, hermanos? Sí, hermano. Sí, hermano, hasta el 10. Bueno, nomás, léalo hasta el 18.
Amén. ¿Qué pasó en Apocalipsis 13, del 4 al 18? Ahí fueron los 1260 años de persecución papal, los 42 meses. En conexión con este texto, el pueblo de Dios debe estudiar el completo capítulo 14 de Revelaciones. Los versículos 9 al 11 presentan el mensaje especial de advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen, y la recepción de su marca en la frente o en la mano. Esta advertencia ha de darse al mundo por quienes son mencionados en el versículo 12 como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes deben de dar esta advertencia al mundo, hermanos? De aquí, ¿cuántos guardan los mandamientos de Dios? Levanten la mano. La hermanita Catita dice. Entonces usted, hermanita Catita, debe de dar la advertencia al mundo de que no se debe recibir. Primero, no se debe de adorar la imagen de la bestia ni recibir su marca. Ahora la otra pregunta va a ser, debemos prepararnos para poder dar ese verdadero mensaje. Porque si no estamos preparados, si no hemos recibido el amor de Dios por la verdad, ¿cómo vamos a saber distinguir el error de la verdad? ¿Dónde entonces está la diferencia entre los protestantes evangélicos y los adventistas del séptimo día con respecto a los 10 mandamientos? Aquí nos los va a decir. Tomemos el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos lo ven y enseñan sus obligaciones exactamente igual. ¿Quiénes lo enseñan igual? Adventistas como evangélicos. Lo mismo ocurre con el segundo mandamiento, con el tercero, con el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Eh? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Sí? Voy a leer otra vez. Tomemos el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos lo ven y enseñan sus obligaciones exactamente igual. Lo mismo ocurre con el segundo mandamiento, con el tercero, con el quinto, con el sexto, con el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Ya se dieron cuenta? Por eso es importante siempre Por eso la misma Sagradas Escrituras nos da un consejo de lectura. Nos dice, escudriñar las Escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. No dice leer, dice escudriñar, ir
sobre todo estos apenas hay un ápice, o sea, sobre todo estos apenas hay una pequeña diferencia nada más. ¿Cuál es esa pequeña diferencia? Ahora, el cuarto mandamiento, hermanos, ¿es una pequeña diferencia? No es orden mundial, porque Dios no quiere nada a la fuerza. De diferencia entre las opiniones de los adventistas del séptimo día y la gran mayoría de los protestantes. Hay una pequeña diferencia, dice, no es mucha. Tú sigue predicando lo que tú desees. Aquí dice protestantes evangélicos, pero dice todos los mandamientos, pero hay una pequeña diferencia, pero por esa pequeña diferencia, dice, no vamos a entrar en discusión. Mejor entremos a la famosísima donde están todas las religiones unidas. Se me fue el nombre. No. Tenía el nombre aquí, pero ya se me fue. Donde están todas las religiones unidas y registradas ante el Estado. Y por eso no vamos a entrar en discusiones sobre doctrina. Y si el adventista no entra en discusión con el evangélico en doctrina, automáticamente para no entrar en discusión, no predicamos el mensaje del tercer ángel. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Sí le captaron el por qué? Por la falta del cuarto mandamiento y porque el mensaje del tercer ángel es el que te dice que no tienes que adorar a la bestia ni su imagen ni recibir su marca, que viene siendo el domingo. Por eso estos evangélicos cortan él o quitan el cuarto mandamiento. Porque ¿cuál es el sello del Dios vivo? El sábado. ¿Y cuál es el sello de los evangélicos o de las demás o de la iglesia católica, que es la bestia? El domingo. Por eso es una pequeña diferencia, hermanos, pero así lo dejamos. Dicen, sigamos caminando como igual. Vamos a aplicar nada más el versículo. Amarás a tu prójimo, nada más. Por eso hablemos de amor. Porque al hablar del mensaje del tercer ángel, tienes que hablar de amor. Pero amor por salvación. Decirle de lo que se tiene que cuidar. La única diferencia que existe entre estos dos cuerpos es sus respectivas opiniones sobre que el día es el sábado. Los adventistas del séptimo día se adhieren al cuarto mandamiento tal como es. El séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna.
se esfuerzan por obedecerlo estrictamente como Dios lo habló, como lo escribió y como lo interpretó. Por otro lado, todo el cuerpo de los protestantes sostienen que el séptimo día no es el sábado, sino que el primer día es, sino que el primer día es el sábado y que guardar el primer día es la gran señal distintiva del cristianismo. Esta es la única diferencia entre estos dos cuerpos en lo que respecta a los 10 mandamientos. Y esta es precisamente la diferencia entre el mensaje del tercer ángel y el movimiento para hacer una imagen del papado contra la cual ese mensaje advierte a los hombres. Entonces, el adventista se adhiere al cuarto mandamiento, que es el séptimo día, sábado de Jehová tu Dios, se esfuerza, dice, en obedecerlo. Los protestantes sostienen que el séptimo día no es el sábado, sino que el primer día es el sábado. ¿Y cuál es el primer día? Domingo. Para ellos el domingo es el sábado. ¿Qué dice Hebreos 4:11, hermanos? Léalo, hermano. Empieza desde el 10. Le preguntas a un evangélico, ¿cuál es el día del Señor? ¿O cuál es el reposo del Señor? Y él te lee este versículo. Porque al que ha entrado en su reposo, tú con creer en el Señor Jesucristo ya entraste en su reposo de Él. Y tú lo puedes adorar cualquier día. Porque tú al adorarlo en cualquier día estás entrando en el reposo de Él. Por eso ellos adoran en domingo. Pero si uno no va al contexto, hermanos, uno se queda con eso. ¿Dónde está su contexto? Hebreos 4:3 y 4 dice, porque nosotros que hemos creído entramos en el reposo. ¿Qué no así empieza también el 11? Procuremos pues entrar en aquel reposo. Y aquí que dice, pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo. De manera que Él dijo, ¿quién? Nuestro Señor. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Si yo voy a entrar en el reposo del Señor, ¿en qué día tiene que ser? El séptimo día, que es el sábado, hermano. Por eso los protestantes sostienen que el séptimo día no es el sábado, sino que el primer día es el sábado. Esta es solo la diferencia entre la adoración de aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas, y la adoración de la bestia y su imagen. Por lo tanto, es evidente. ¿No se apagó la bocina, hermano? ¿No? Ah, bueno.
Por lo tanto, dice, es evidente a partir de los hechos del caso tal como existe hoy, así como de las escrituras, que la cuestión del sábado es el pivote sobre el cual gira el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el pivote sobre el cual gira el mensaje del tercer ángel? La cuestión del sábado es el pivote sobre el cual, o el punto de partida, gira. ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel me está llevando a guardar el sábado, hermanos. Porque el mensaje del tercer ángel me está advirtiendo de la imagen de la bestia y me está advirtiendo ya más allá. Me está advirtiendo de no recibir su marca. Todo esto, sin embargo, no es nada nuevo para nosotros. ¿Se nos ha predicado mucho del tercer ángel o poco? Ahora, ¿es algo nuevo para nosotros? Hemos sabido esto y se lo hemos estado diciendo al mundo durante 40 años. ¿En qué año se escribió esta carta? 1887. Se le quita 40, ¿cuánto queda? 1447. Pero el mensaje del tercer ángel empezó a predicarse desde 1843. Durante todos estos años hemos estado presentando al mundo los grandes principios de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y llamando la atención del pueblo sobre la verdad de que el séptimo día es el sábado del Señor, y la gran señal que Dios ha puesto mediante la cual puede saberse quiénes son los que adoran al que hizo el cielo y la tierra, y también que mediante esto deberían de escapar de la adoración de la bestia de su imagen. Esta revista Sign of the Times salió en 1887, pero dice desde hace 40 años atrás se viene predicando el mensaje del tercer ángel para que escapen o escapemos de la adoración de la bestia y de su imagen, hermano. Por eso, a veces nos invitan a trabajar fines de semana. Fines de semana, o empieza viernes en la noche, sábado y domingo, hermano. Y si nosotros, conociendo esta verdad, lo seguimos haciendo, nos estamos preparando para recibir el sello del Dios vivo, o nos estamos preparando para recibir la marca de la bestia. Hay dos preparaciones, hermano. ¿Te estás preparando para recibir la marca de la bestia o te estás preparando para recibir el sello del Dios vivo? Hemos sabido todos estos años y le hemos dicho al mundo que la cuestión del sábado sería la mayor cuestión del mundo. La mayor parte de este tiempo fuimos considerados tontos, aficionados y cosas por el estilo, por el gran cuerpo de protestantes evangélicos, como les decían a los adventistas en ese tiempo, ¿no? Tontos y aficionados eran considerados los adventistas de ese tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo sí se predicaba el verdadero mensaje, hermano. Decían que la cuestión del sábado era la menor de las grandes cuestiones de nuestra santa religión. Otra gran mentira, ¿no?
Decían que las grandes cuestiones de cómo el Evangelio de Cristo podía ser transmitido a las masas, tanto en casa como en el extranjero, cómo se podía frenar la infidelidad y el ateísmo. Esas eran las grandes, las trascendentales cuestiones que debían ocupar los pensamientos y los esfuerzos de la iglesia. ¿Cuáles eran los principales puntos de doctrinas que tenían el gran cuerpo de protestantes evangélicos? Sus cuestiones y sus pensamientos y lo que ellos predicaban era cómo frenar la infidelidad y el ateísmo. Eso era lo que les preocupaba. Mientras que la cuestión del sábado, esa era una de las menores y solo incidental en esto, o sea que el sábado yo venía y me presentaba y decía, no, pues hermanos, tenemos que ser fieles a las esposas, al esposo, y tenemos que creer en Jesús. Y hasta podemos aplicar las Sagradas Escrituras donde dice, crees y serás salvo. Ese era lo que se predicaba el gran cuerpo de protestantes, lo que tenían ellos en su mente. La cuestión del sábado, muy poco lo decían. Así era en años anteriores, pero ahora, ¿cómo es? ¿Cuál es el ahora? Es ahora el tema principal en todos los cuerpos de temblanzas y religiosas del país. Es cómo se preservará nuestro sábado civil cristiano estadounidense. Se celebrarán grandes convenciones de eclesiásticos en todo el país únicamente para discutir esta cuestión. La WCTU. ¿Alguien ha escuchado estas abreviaciones? Yo cuando lo leí dije, ¿qué es? Y como tenía yo que presentarlo acá, ¿cuál era mi trabajo, hermano? Investigar. La WCT, Women Christian Temperance Union. La WCT significa Women Christian Temperance Union, Unión Cristiana Femenina por la Templanza, fundada en 1874. Fue una influyente organización estadounidense de mujeres dedicadas a promover la abstinencia de alcohol, educación, reforma social y el sufragio femenino, jugando un papel clave en la prohibición, aspectos de la clave de la WCTU, significado y propósito. Como podríamos llamarlo ahorita, las mujeres empoderadas. O lo que termina en femenino. ¿Cómo se llama? O la liberación femenina. O sea, ¿se dan cuenta desde cuándo vienen? Lo promueve por todos los Estados Unidos. Las convenciones de la prohibición lo incluyen en sus plataformas. Los principales predicadores y conferencistas de la nación lo discuten desde el púlpito y la tribuna. Esto era cuestión de discutir aquí, hermanos. Eso tiene importancia de discutirlo aquí. ¿Aquí para qué es? Para predicar la palabra de Dios. El otro día estaba yo leyendo otra revista de Sign of the Time que en el estado de Oregon
salió una ley que tú en domingo podías vender alcohol. Ah, no, perdón, en sábado. Si tú en sábado tú podías vender alcohol. Pero si tú ibas a la iglesia en sábado, ibas a la cárcel. A ver si lo tengo por aquí. A ver si está por aquí ahorita. Oh, a ver si sale aquí, a ver. Ahí está. Como dice, pan y tabaco. Aquí está en inglés y aquí está en español. Al igual que todas estas medidas, esta ley dominical es inconsciente. No cierra las tiendas y mientras prohíbe la venta de pan y otros artículos similares, permite la venta de... ¿Qué es más importante? ¿Qué no es más importante la... Ya estamos ahí otra vez. Entonces, estas mujeres han de haber luchado mucho en ese tiempo. Se cerró. Ahora, en lugar de que la cuestión de cómo alcanzar a las masas con el Evangelio sea la más importante, esa cuestión debe pasar a un segundo plano, mientras que sale al frente la demanda universal de leyes estrictas del domingo, rigurosamente aplicadas, para que por este medio se pueda alcanzar a las masas. Ahora, en lugar de que las cuestiones de la incredulidad y el ateísmo tengan la mayor prioridad, se ha llegado a esto, que si no favoreces las leyes del domingo, eres un incrédulo, y si te opones a ellas, eres un ateo. Ahora, en lugar de que las preguntas de la incredulidad y el ateísmo tengan precedencia, ha ocurrido que la cuestión del sábado dominical se ha convertido en la prueba de fidelidad y ateísmo. Aquí estaban las leyes dominicales, hermanos. Y si tú no hacías caso a las leyes dominicales, ¿cómo eras considerado? Ateo y incrédulo. Y que no de eso es lo que te está advirtiendo el mensaje del tercer ángel, que no vayas a adorar el domingo.
¿Qué significa todo esto? Entonces, bueno, significa una cosa, sí, nada más. Significa que hemos dicho la verdad todos estos años cuando les dijimos al mundo que la cuestión del sábado aún sería la mayor cuestión del mundo. ¿Cómo lo supimos? Hace una pregunta. Lo supimos por la verdad de Dios, cuyo amor salvará a los hombres. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo, hermano? Lo supimos por la verdad de Dios. ¿Dónde voy a encontrar la verdad de Dios? En la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo podíamos verlo cuando aún no solo no había nada de ello, sino cuando aquellos que le dijimos que la predicación lo negaban, lo vimos por la luz del mensaje del tercer ángel, de cuál es el pivote, y esto muestra además que es el mensaje del tercer ángel. Está por todo el mundo y no sirve de nada negarlo. ¿Me sirve a mí negar el mensaje del tercer ángel? Yo lo puedo negar, hermano, pero otro hermano lo va a predicar. ¿Y va a servir de algo que yo lo niegue? El mensaje del tercer ángel, hermanos, abarca muchos esquemas. Abarca la justificación por la fe. Abarca el amor al prójimo. Abarca el sábado. Abarca muchos puntos, hermanos, el mensaje del tercer ángel. Ya con esto terminamos. Testimonios selectos, tomo 2, página 226, párrafo 1 dice: la luz derramada sobre los fieles penetraba por donde quiera, y los que en las iglesias tenían alguna luz y no habían oído ni rechazado los tres mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. Muchos habían llegado a la edad de la razón y la responsabilidad desde la proclamación de los mensajes, y la luz brilló sobre ellos, deparándoles el privilegio de escoger entre la vida o muerte. Algunos escogieron la vida y se unieron con los que esperaban a su Señor y guardaban todos sus mandamientos. El tercer mensaje iba a efectuar su obra. Todos iban a ser probados en él, y las almas valiosas iban a ser llamadas para que saliesen de las congregaciones religiosas. Ahorita, hermanos, ¿cuántos estamos siendo probados por el mensaje del tercer ángel? Todos. Y si alguno de nosotros, hermanos, todavía se congrega en otra religión, teniendo esta luz, el mensaje lo va a probar. ¿En qué forma lo va a probar? Nos va a probar, hermanos, de que el mensaje tiene que ser puro. El mensaje del tercer ángel va a la ley y al testimonio. Si no te predican el mensaje a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Y en un lugar donde no te prediquen la verdad pura, no te están preparando, hermanos, para llevarte a que recibas el sello del Dios vivo, sino te están preparando para que recibas la marca de la bestia. Por eso, hermano, es, como ya leímos al principio, es de suma importancia el mensaje del tercer ángel.
todo lo que abarca ese mensaje, hermano. Porque, ¿qué dice? ¿De él depende nada más la vida o nada más la muerte? Dependen los dos, hermanos. De este verdadero mensaje del tercer ángel depende nuestra vida espiritual. Si queremos llegar a esa Canaán celestial por el cual todos estamos aquí. Aquí todos estamos por eso, hermanos. Aquí nadie está porque, oh, yo vengo a escuchar al hermano David, vengo a escuchar al hermano José, al hermano Plácido. Venimos porque queremos alcanzar esa Canaán celestial. Porque el mensaje del tercer ángel no te va a llevar a seguir hombres. El mensaje del tercer ángel te va a llevar a seguir al que creó los cielos y la tierra, aquel que bendijo y santificó el séptimo día en la creación. Ese verdadero mensaje del tercer ángel, a ese te va a llevar a seguir, a aquel creador, aquel que te va a decir, venid benditos de mi Padre. No va a llevar a seguir a hombres, porque el hombre no te puede dar lo que te da el Dios viviente, hermanos. Por eso entonces es de suma importancia este mensaje, hermanos. Con estas palabras los invito a que nos postremos de rodillas para darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su bendito y santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tuvo usted a bien revelarle a su profeta Juan estos tres bellos mensajes, Señor, para el bien de cada uno de nosotros, Señor. Porque así como usted vino y dio su vida por cada uno de nosotros, Padre, así también usted dejó ese mensaje para que ninguno se pierda, Señor, sino todos, por medio de ese mensaje del tercer ángel, Señor, lo sigamos a usted y no sigamos a hombres, Padre. Porque el hombre no tiene nada que ofrecerte. Usted, cuando iba a partir, Señor, cuando estaba con los apóstoles, te dijo, voy pues a prepararle morada. Y si me fuere, vendré otra vez. Por eso dejó este mensaje, Señor, para prepararnos, para poderlo recibir. Si usted tiene bien mantenernos con vida cuando usted venga en gloria y majestad, Señor. O prepararnos, Señor, por si pasamos al descanso. Pasar con esa fe, Señor, de que usted nos va a despertar cuando suene la trompeta, Señor. Por eso este mensaje, Padre, para prepararnos, para que así un día podamos estar con usted en esa patria celestial, poder ponernos ese vestido blanco que usted ha prometido, Señor, y también para estar con usted en esa gran mesa, Señor, donde usted también dijo que usted se ceñirá para servir a cada uno, Señor. Por eso le pedimos humildemente, Padre, que nos siga proporcionando su Espíritu Santo para que nos siga alentando a estudiar, Señor, y seguir avanzando en sus caminos, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, vayamos con nuestro prójimo. Si vemos que se está quedando, Señor, darle la mano y decirle, ánimo, hermano, y leer las palabras que dijo el apóstol Pablo.
todo lo puedes en Cristo que Él te fortalece. Por eso, Señor, le damos las gracias por estos mensajes que usted tuvo bien dejarnos, Padre. Ahora nos despedimos de este sábado, Señor, mas nunca de su presencia, Padre Santo. Y si es voluntad de usted que el próximo sábado aquí estemos para seguirnos preparando, para seguir haciendo lo que dice el himno, estudiando en la escuela que usted es nuestro maestro, Señor, que se haga todo de acuerdo a su bendita y santa voluntad, Padre. Todo esto se lo pido y agradezco en el bendito y precioso nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor.